Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Efesios y vamos a empezar este mes una temporada especial en damas, igual de especial como todo lo que estamos viviendo en este momento, y es la zona de guerra. Así que dile a tu vecina: estamos en zona de guerra. Díselo con actitud, o sea, como que le estuvieras predicando la palabra de Dios. Estamos en zona de guerra. Muy bien. Y dentro de ese tiempo de zona de guerra vamos a ver algo muy especial, que es el poder de la palabra de Dios. ¿El poder de qué? De la palabra de Dios. Vamos al libro de Efesios capítulo 6 y vamos a leer el versículo. Vamos a leer desde el 10 hasta el 17. Amén. ¿Lo tenemos, chicas? Solamente vamos a estudiar un pedacito de ese versículo, pero es necesario leerlo todo. Por lo demás, todas chicas, por favor conmigo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Bueno, la Biblia tiene palabras contundentes. La palabra de Dios es tremenda, tiene palabras supremamente poderosas y contundentes para nuestra vida. Me llama mucho la atención que ustedes tienen un título ahí en sus Biblias. ¿Cómo dice? La armadura. Bueno, algunas ya me han oído decir esto, y yo creo que esa palabra se divide en dos. Se puede dividir en dos, más bien. La armadura. No solo es la armadura, sino es el arma dura. ¿Cuándo se usa una armadura? ¿En qué momento se usa la armadura? Cuando estamos en guerra, cuando tenemos un enemigo que derrotar, nos ponemos la armadura. Algo que me parece impresionante de la armadura es que si una persona de 1,50 de estatura, o sea, como yo, se pone una armadura, ¿cómo se ve? Grande, poderoso, intimidante, puede causar terror al enemigo, al adversario. Amén. Por eso no podemos salir de nuestras casas sin la armadura, sino que tenemos que tenerla todos los días puesta. También es importante mirar que cada una de las partes de esta armadura son para la defensa, para defendernos de los ataques del enemigo, y vamos a ver cuáles son, y la vemos rapidito. La primera es el cinturón de la verdad. ¿Cuál es el arma? Dice: ceñidos vuestros lomos o vuestra cintura. ¿Con qué? Con la verdad. O sea que la verdad es un arma. Sí, dile a tu vecina: la verdad es un arma poderosa contra Satanás. Entonces es la verdad de la palabra, pero también es que tú seas una persona de verdad, que tú no mientas, ni le agregues ni le quites a nada, sino que te mantengas completamente en la verdad. Segunda arma poderosa es la coraza ¿de qué? De justicia. Entonces la justicia, que tú seas una persona justa, o sea, que tú le des a cada persona lo que Dios dice que le corresponde, y no lo que tú crees que se merece porque ha sido tenaz, no, sino que tú hagas conforme te dice Dios. Mantenerte como una persona justa es un arma poderosa.
Luego dice el calzado, el apresto del calzado, y es predicar el evangelio de la paz. Cada una de nosotras tiene que ser una predicadora del evangelio. Cuando tú predicas el evangelio con tu propia vida, con tus palabras, en tu casa, en tu barca, a tu familia, a otros, es impresionante el arma que es eso. Es un arma poderosa contra Satanás. No solo porque estás predicando palabra de Dios, sino porque tú le permites a Dios que tú seas un instrumento de Él para ganar a otros para Cristo. Amén. Y luego dice el escudo, dice sobre todo tomad el escudo ¿de qué? Entonces la fe es otra arma poderosísima que tenemos en nuestra mano. Y el escudo tiene la particularidad que se puede mover, que nos podemos proteger con el escudo. Y dice la Biblia que ese escudo, que es nuestra fe, apaga todos los dardos de fuego del maligno. El maligno no quiere quemarte, quiere matarte a través de un incendio en tu vida. Amén. Pero ¿qué hace el escudo de la fe? Nos protege, apaga esos dardos de fuego. Y el casco, antes de la que vamos a ver, dice el casco o el yelmo de la salvación. Entonces, el hecho de que tú tengas en tu mente y en tu corazón lo que dice la palabra de Dios, que vivas en la salvación. ¿Qué quiere decir eso? Hay gente que es salva, pero pareciera que no. Porque Jesús nos salvó y la salvación es un paquete completo. Quiere decir el perdón de nuestros pecados, pero quiere decir también que somos libres de enfermedad, quiere decir también que somos libres de ruina, quiere decir también que nos cobija la restauración familiar. Entonces, cuando tú vives en esa salvación, eso es un arma poderosísima contra Satanás. ¿Cuántas dicen amén? Amén. Y la que vamos a estudiar hoy, una sola y suficiente arma ofensiva. Todas las demás son de defensa. Pero esta arma que hoy vamos a estudiar o a empezar a estudiar este mes es la única y suficiente arma de defensa. Y es la todopoderosa palabra de Dios. Gloria a Dios. La todopoderosa palabra de Dios. No hay algo más ofensivo y poderoso que la todopoderosa palabra de Dios. Dios hizo todo lo que nosotros vemos con su palabra. Ese sol impresionante que nos quema, lo hizo con su boca, al decirlo, al hablarlo. Todo lo que vemos lo hizo con su palabra, con el poder de su palabra. Y dice la Biblia que esa palabra es contra, ya lo leímos, contra principados. ¿Quiénes son los principados? Son demonios muy poderosos, territoriales, capaces de causar estragos completos en continentes, en naciones completas. Pero dice Dios que nos ha dado un arma, que es la palabra de Dios, en contra de esos principados. En contra de ¿quiénes más? De las potestades. Otros son sencillamente rangos de demonios. Potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad. Solo el arma poderosa de la palabra de Dios puede contra Satanás y todos los demonios de la tierra juntos en un solo lugar. Una sola palabra de Dios los destruye. ¿Cuántas creen eso? Amén. Amén. La palabra de Dios puede contra toda una invisible estructura infernal. La palabra de Dios los puede destruir en un momento. ¿Será valiosa esta arma? Es muy valiosa, es muy valiosa. Pero hay algo especial y es que dice que es la espada. No dice que es la flor de Dios. Sí, ni no dice que es como las nubes de Dios o que es como el rayo de Dios. ¿Cierto que no? O como las montañas de Dios o como el hombre de Dios. No.
sino que es una espada. ¿Qué significa que la Biblia sea una espada? Uno la ve como un librito y parece inofensivo, pero realmente no es un libro. Lo que pasa es que no lo escribieron en un libro. Realmente es una espada. ¿Qué quiere decir que la Biblia sea una espada? ¿Es un instrumento de qué? De guerra. Que es un instrumento para castigar, que es un instrumento para herir. O sea, no es cualquier instrumento, es un instrumento de violencia. Vamos por favor a 2 de Corintios capítulo 10. Vamos a leer del 3 al 5, por favor. 1 de Corintios no Crónicas, sino Corintios. 2 de Corintios capítulo 10. Y vamos a leer del 3 al 5. ¿Lo tenemos? Vamos a leerlo juntos, por favor. Juntas. Pues, aunque andamos en la carne, ¿aquí cuántas andan en la carne? Todas. ¿O alguna dejó la carne en la casa y se vino solamente su alma y su espíritu? ¿Será que aquí hay un poco de espíritus sentados y no los vemos? No, no es así. Todas andamos en la carne. O sea, nos toca. Somos una unidad: espíritu, alma y cuerpo. Pero en lo que andamos es en nuestros pies, por ejemplo. O sea, en la carne. Amén. Dice, pues aunque andamos en la carne, todas, chicas, no militamos según la carne. Entonces aquí entra una palabra supremamente especial, que es militamos. ¿Quiénes son los que militan? Los militares. Los militares, hay militares y civiles. Cuando tú recibes a Jesús en tu corazón, tú te vuelves un militar, que tienes armadura y todo, que tienes una cantidad de armas para defenderte y tienes un arma todopoderosa para atacar y destruir a tu enemigo. Te vuelves un militar en ese momento. Dice, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Por qué las armas de nuestra milicia no son carnales? Porque nuestro enemigo es espiritual. Entonces nuestra lucha y nuestras armas no pueden ser carnales, tienen que ser armas espirituales. Hay algunas que les gusta luchar en lo natural, ¿sí? Pelear, son peleoneras, les gusta contender, les gusta argumentar, les gusta agarrarse de las greñas con otra persona, pelear con el marido. Pero esa no es la clase de lucha que Dios quiere que nosotros tengamos, porque Él ya nos lo dijo. Nuestro enemigo es espiritual. Espiritual. Entonces tus armas son espirituales. Si tú combates a Satanás y sus demonios, así estén en tu marido o en quien estén, pero si tú los combates con armas naturales, tú no puedes nada contra Satanás. Si lo combates con armas espirituales, es un enemigo derrotado debajo de tus pies. Amén. Entonces sigamos, por favor, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, pero ¿qué son? Poderosas ¿en quién? En Dios, para la destrucción de fortalezas. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace Satanás? Quiere crear una fortaleza, quiere atraparnos. Una fortaleza es como una ciudad amurallada. Entonces Satanás, a través de sus ataques, a través del pecado, a través de la iniquidad, de la maldad, a través de la herencia, me quiere atrapar en un lugar de donde yo no me pueda mover, en donde yo quede preso de la enfermedad, quede preso de la división familiar, donde yo quede preso de la pobreza, de la ruina. Me quiere atrapar. Pero ¿qué dice Dios?
que Dios nos da armas espirituales para que podamos destruir, acabar con esas fortalezas que nos atrapan, que nos pueden atrapar. Amén. Son armas espirituales. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Ya vimos el poder de los pensamientos, por eso no nos podemos quedar ahí. La Biblia nos enseña que el nombre de Dios es Yahweh o Jehová. Pero ¿de qué? De los ejércitos. Él es Yahweh, ni siquiera del ejército, sino de los ejércitos. Su nombre es un nombre de guerra. Dios es Dios guerrero. Entonces nosotros, sus hijos, también lo somos. Somos soldados del ejército de Dios, donde nuestro comandante en jefe es Yahweh de los ejércitos. Amén. ¿Tendremos o no asegurada la victoria? Completamente asegurada. Pero hay algo especial también, es que dice la Biblia, la espada, ¿de qué? ¿De qué? ¿O es tu espada? ¿Sí? ¿Cierto que no? Es la espada del Espíritu. Esto es demasiado importante. Es del Espíritu. Vamos al libro de Génesis. Vamos al capítulo número 1, por favor. Y vamos a leer el versículo número 2. ¿Lo tenemos? Ok. Génesis 1:2. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Hasta ahí. Dice la Biblia que cómo estaba la tierra, desordenada y vacía, o sea, como tremendo. Pero algo más dice, que las tinieblas se estaban moviendo ahí. Pero algo mucho más tremendo, que también estaba el Espíritu de Dios. Porque si el Espíritu de Dios estaba ahí, no cambiaba o no ordenaba ese vacío, ese desorden, y quitaba esas tinieblas? El Espíritu de Dios. Vamos al versículo número 3, por favor. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Esto es algo tremendo, mujeres. Veamos que hasta que no se dice la palabra, el Espíritu no se mueve. Porque el Espíritu de Dios trabaja al tiempo en unidad perfecta con la palabra de Dios. Puede estar el Espíritu de Dios en un lugar, pero si alguien no declara una todopoderosa palabra de Dios, no pasa nada. Hasta que tú no dices, por su llaga yo soy curado, no pasa nada. Aunque ahí esté el Espíritu de Dios, puedes tener una vida desordenada y vacía, y las tinieblas se pueden mover sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu salud, sobre tus finanzas, sobre tus hijos, sobre tu esposo. Porque el Espíritu y la palabra trabajan juntas. Amén. ¿Dicen amén, chicas? Vamos al libro de Mateo capítulo 3 versículo 16. Mateo 3, 16. Ya la tenemos acá, vamos a leerlo, chicas. Dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Yo no las escucho. Y he aquí, los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Así que el Espíritu Santo de Dios, dice la Biblia, que descendió en forma corporal como paloma, no que es una paloma, sino como paloma, y se posó sobre ¿quién? Jesús, que es el verbo de Dios. Jesús es la palabra de Dios. Jesús es el verbo, porque el Espíritu y la palabra obran juntos. Tú no puedes separar al Espíritu de Dios de la palabra de Dios.
Hay gente que dice, el Espíritu me dice, y dice a veces cualquier cantidad de cosas que se le ocurren. No estoy diciendo que no creo en la palabra profética, no, yo sí creo. Pero hay también muchos falsos profetas. Y dicen cualquier cosa. Y te voy a decir una cosa, Dios se mueve, el Espíritu de Dios se mueve por la palabra de Dios. Por eso muchas cosas no se cumplen. Por eso hay muchos falsos profetas por el mundo. Y lo que hacen es apartar a las personas de la verdadera fe, de la fe genuina en la palabra de Dios. ¿Sobre quién se posó entonces el Espíritu de Dios? ¿Qué es quién? Que es el verbo de Dios. Dile a tu vecina, el Espíritu y la palabra trabajan juntos. Díselo, díselo. Trabajan juntos. Vamos al libro de Juan, capítulo 6, versículo 63, por favor. Esta es una palabra también muy poderosa. Dice Jesucristo, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, ¿qué son? Entonces las palabras de Jesús, ¿qué son? Son espíritu y son vida. El Espíritu y la palabra son uno solo. Vamos a 2 de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que el Espíritu Santo les sopló. Eso es lo que se llama, eso es lo que traduce la palabra inspiración. Viene de viento o de soplo. El Espíritu Santo sopló la ¿qué? La palabra. Por eso el Espíritu Santo no trabaja sin la palabra. A menos que tú tengas una palabra de Dios, a menos que tú memorices palabra de Dios, a menos que tú repitas palabra de Dios, el Espíritu Santo de Dios no se mueve. Aunque esté ahí, puede haber desorden, caos y tinieblas. Cuando ya dijo Dios, o sea, soltó la palabra, el Espíritu obró, sea la luz. Entonces el Espíritu dijo, ok. Antes no. Amén. Así que tenemos que conocer palabra de Dios. Uno de los propósitos más grandes que tiene Satanás es robar la palabra de Dios. Es que tú no conozcas palabra de Dios. Mira, es que tú te distraigas cuando hay una predicación. Yo a veces me admiro que hay gente que cuando se está predicando la palabra de Dios o estamos en Gilio, puede estar chateando. Pueden estar chateando al tiempo para decirle a la familia y picarle el ojo. Y se perdieron seguramente una palabra muy importante de Dios. Y lo que no se dan cuenta es que hay uno solo que quiere que nos distraigamos, aunque sea por un momento, para robar lo único que Satanás quiere realmente robar, la palabra de Dios. Lo intentó desde el principio con Eva. ¿Qué le dijo a Eva? Con que Dios te ha dicho. ¿Qué le está diciendo ahí? Lo que Dios dijo es una mentira. ¿Tú le vas a creer a todo lo que la Biblia dice? ¿Tú le vas a creer a la palabra de Dios? Ay, con que Dios te dijo. ¿Y qué le pasó a Eva? Logró sembrar una semilla ¿de qué? ¿De duda de qué? De la palabra de Dios. Solo un poquito de duda, no una total duda, porque ella dijo, ay no, lo que Dios dijo fue esto. Pero logró confundirla y sacarla. A veces nosotros no somos tan conscientes de que cuando nosotros leemos la Biblia y cuando nosotros estamos escuchando una palabra de Dios, es Dios el que nos está hablando. Y entonces permitimos la distracción, sea en nuestro lugar secreto. Entonces suena el celular para igual, una carita. Y por esa cosa se nos fue la paloma de lo que estábamos orando, de lo que Dios nos estaba hablando. Y resulta que yo te quiero preguntar, si estuvieras tú con tu jefe o con tu autoridad delante tuyo hablándote, ¿tú estarías chateando? No. Pero sí
nos damos la libertad de chatear mientras escuchamos una palabra de Dios, o aún mientras tenemos la palabra y suena, que es más importante, que nos roba la atención, que nos saca de lo que el Señor nos está hablando. Cualquier cosa, cualquier cosa. Y sabes que el enemigo sigue siendo sutil y astuto, porque lo que quiere robarte es, escucha esto, lo que él quiere robarte es la palabra, la todopoderosa palabra de Dios, con la que tú puedes atacarlo a él y acabarlo a él. Por eso te quiere robar la palabra de Dios, porque es nuestra única y suficiente arma ofensiva contra él. Entonces, si logra distraernos, pues lo logró. ¿A través de qué? De un corazoncito del chat. Pero él sigue siendo astuto y quiere traer esa duda de la palabra de Dios. ¿Cómo se usa esa espada? ¿De quién es la espada? Del Espíritu, porque el Espíritu y la palabra trabajan juntos. ¿Cómo hacemos para usar esa espada? ¿De qué nos sirve a nosotros una espada que está metida dentro de su vaina o su forro? El forro se llama vaina. ¿De qué nos sirve esa espada si está dentro de la vaina? No sirve para nada. ¿Qué tenemos que hacer con la espada? La espada toca desenvainarla. Por eso tenemos que ser soldados preparados. Seguramente que cuando un joven llega inicialmente a ser soldado por primer día, el primer mes, seguramente hay muchas cosas que le están enseñando para manejar esa tremenda arma, pero con seguridad que al comienzo no la va a poder, no tiene la preparación suficiente para manejar esa arma. Pero con el tiempo se vuelve su amiga. Con el tiempo sabe que su vida misma y la vida de sus compañeros va a depender de su arma. ¿Sabes cómo duermen los militares? Con el arma debajo de la almohada. Y nosotros podríamos decir, ¡ay, terrible! No, es que así deben dormir los militares, porque tienen que estar siempre preparados, porque el enemigo siempre está rondando. Y eso es lo que también nosotros tenemos que saber. ¿Cómo hacemos para desenvainar esa espada? Primero, no podemos sacar algo por nuestra boca. La forma de sacarlo es hablarlo, si no está primero en nuestro corazón. Entonces tenemos que leer la Biblia. Mira, hay gente que le encanta leer los libros de todos los pastores del mundo. Y qué dicha, yo no digo que eso es malo, eso es una maravilla. Qué hermosos hombres de Dios que han escrito experiencias maravillosas que Dios les ha dado. Pero hay gente que es libro dependiente, y como ya no se usan tanto los libros así, no, suficiente con la nube, la que tienen aquí nomás, de donde bajan toda su información y no van a un cielo más alto, que es el cielo de Dios. Les encanta decir lo que otros dicen, escuchar lo que otros escuchan, pero no van directamente a la fuente. ¿Y sabes que eso era lo que hacía antes el pueblo de Israel? El Señor dijo, yo quiero hablar con mi pueblo, tráiganmelos acá. Y se los trajeron allá. Cuando empezó el Señor a hablar y empezaron los rayos y centellas y empezó ese monte a temblar, ¿sabes qué dijo todo el pueblo? Ay, no, nosotros no queremos nada de eso. Ay, no, Moisés, habla tú, ve tú con Dios, anda tú. Recibe tú la palabra de Dios y tú no la dices a nosotros. Y mucha gente es así. No recibe, no baja la palabra de Dios del cielo, sino de la nube. Y podemos escuchar a siervos de Dios, pero tú tienes que aprender a oír la voz de Dios que está en la Biblia. Y si el Espíritu Santo de Dios está sobre ti, Él tiene suficiente revelación para tu vida. Suficiente revelación para tu vida. Cuando nuestros niños eran pequeños, hablo de todas nosotras, normalmente iban a comer algo y uno les partía uno mismo, ¿cierto? Y uno les daba. Y a veces comemos así, que alguien lo mastique y me lo pase, para yo comerme lo que ya otro masticó, en vez de comer directamente los manjares que Dios tiene para mí en su palabra. Así que yo tengo, tú, cada una
tiene que aprender a beber de esa leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios. Aprende palabra de Dios, lee palabra de Dios, memoriza palabra de Dios, ve a la escuela bíblica. No digas, ay no, yo ya me sé todo eso. No te sabes nada, te lo aseguro, no te sabes nada. Ve a Giliu, ay, pero ¿para qué tanta cosa, tanto conocimiento? Mira, no, de verdad uno no sabe nada. Yo el ejemplo que les he puesto es como cuando uno va al mar por primera vez. Uno va al mar por primera vez y uno llega y dice, ay, fui al mar, conozco el mar. Y yo les pregunto, ¿conoce el mar? Bueno, sí y no. Sí, uno sí sintió esa arenita, ay, como un talquito, y uno encantado, y uno se mete un poquito más y viene una ola grande para atrás. Porque uno conoce y no conoce el mar. Y así es la Biblia. Es un océano. Es un océano. No creas que porque tú ya estudiaste escuela bíblica ya sabes. No, mira, te has metido 1 metro. Y si estás en Giliu, tal vez unos 5 metros. Pero es con Dios mismo, es con el Espíritu Santo. Invita al autor, al que sopló la palabra, a estar ahí contigo cuando tú lees, cuando tú escudriñas la palabra. Métete con Él, que Él es el que, Él se las sabe todas. Amén. Entonces tenemos que aprender a sacar esa palabra de Dios. Si tú no has atesorado palabra de Dios en tu corazón, si tú no sabes palabra de Dios, si tú dices, ay, como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Si tú dices, ay, como dice la Biblia, al que buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. Entonces tú no tienes ni idea. El día de la prueba, que ya lo vimos, el día del momento difícil, el día malo que Dios asegura que nos llega, porque está en la Biblia, ¿cómo te vas a defender? ¿Con qué te vas a defender? Como decía mi abuelo, ay, como decía mi abuelo, tal cosa, ¿sí? No te va a servir para nada. Y por eso muchos cristianos caen en derrota, en fracaso. Y muchos dicen, ay, a mí no me funcionó eso de la iglesia, a mí no me funcionó. Mire, no, yo sí estuve congregándome como 10 años. Ahí se envejeció, pero no maduró. Y ahí hay que madurar en el conocimiento de la palabra de Dios. Hay que profundizar. Amén. Vamos al libro de Hebreos capítulo 4 versículo 12. No faltes a tu barca. ¿Cuántas pertenecen a una barca? Levanten su mano, o sea, a un grupo más pequeño. No faltes, miren, líderes, las que tienen alrededor que no tienen barca. Bueno, ustedes ya creo que están con mi mami. Así que pueden levantar la mano, pero las que no tienen barca, vayan a su barca, arrímense a una líder y dígale, yo quiero que me formes, quiero ser otra líder. Y tú no faltes a tu barca. La barca más importante que tú tienes es la que tú tienes con tu líder, ni siquiera la que tú lideras, es la que tú tienes con tu líder, donde tú recibes el alimento de parte de Dios y tú das luego el alimento en la barca que tú lideras. Amén. Vamos a Hebreos 4:12, por favor. Pensé que ya había dicho, no. ¿Sí? Ok. Hebreos 4. ¿Quién se sabe esta palabra? Los que se la sepan, vamos a decirla. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tarea para dentro de 8 días. Tarea para dentro de 8 días, chicas. Memorizar esta tremenda palabra de Dios. Lo primero que dice esta palabra, déjamela por favor, Juliana, gracias. Lo primero que dice es que la palabra de Dios es ¿qué? Es viva. ¿Cómo está la palabra de Dios? Viva. Por eso no creas que esto es un libro. No pienses que este libro, que es la Biblia, es igual a cualquier libro que tú tengas de cocina en tu casa. No tiene nada que ver. No se parecen en nada. No creas que la Biblia es igual a cualquier libro escrito por un gran pastor. No. La única palabra que es viva, que tiene vida,
La única palabra que cuando tú la lees te cambia por dentro, te cambia la mente, te hace llorar y produce cambios en tu vida, es la Biblia. Tú te puedes leer Don Quijote 10 veces y eso no te cambia, pero léete la Biblia y te cambia la manera de ser, de vivir, de pensar, de actuar, te vuelve otra persona completamente, la palabra de Dios. Y dice que la palabra de Dios es ¿qué? Viva. ¿Y qué más? ¿Sabes qué quiere decir la palabra eficaz? Que hace lo que dice. Una palabra eficaz es alguien que, una persona eficaz es una persona que donde pone el ojo pone la bala. Sí, es una persona que a lo que le apunta, le da. Eso es ser eficaz. Pues la Biblia es eficaz. Si dice que Jesús con su llaga en su espalda te sanó, entonces entiéndelo, Jesús con su llaga en su espalda te sanó. Es eficaz, hace lo que dice ahí, lo hace. Dice la palabra de Dios, así será la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y cumplirá el propósito con que yo la envié. ¿Y cuál es el propósito? Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Entonces, ¿qué va a hacer en mi vida esa palabra? Jehová va a ser mi luz. Entonces, si estoy en tinieblas, en problemas, en oscuridad, si no encuentro la salida a lo que estoy viviendo, Jehová es mi luz y es mi salvación. Se va el temor de mi vida, porque es viva y porque es eficaz. Produce en mí lo que dice que produce en mi vida. Amén. Es viva y eficaz. Pero luego dice que es más cortante. Quiero que ese más cortante, si lo tienen ahí en su Biblia física, lo subrayen. Es más cortante. No es igual de cortante. Es más cortante. ¿Que qué? Que espada de dos filos. O sea, es tan cortante que quiero que trates de ver esas murallas de las que les hablé al comienzo. Esos ladrillos gigantescos, súper anchos. Piensa en Cartagena. La Biblia, la palabra de Dios, desenvainada por tu boca, aunque tú tengas una maldición que tengas arrastrando 300 años de tu abuelo, de tu tatarabuelo, la palabra de Dios puede destruir, acabar, derribar esas fortalezas. ¿Cómo será de cortante? ¿Qué usarían en Cartagena para romper una de esas murallas? ¿Qué tendrían que usar? Les pregunto. Una máquina tremenda con un filo gigantesco, ojalá con puntas de diamante. O sea, ¿qué hay que hacer para lograr romper esa muralla? Pues dice la Biblia que la Biblia es más cortante ¿que qué? Que una espada de dos filos. ¿Será que te puede quitar el miedo, el temor? ¿Te podrá quitar el dolor de cabeza? Ay, no, pero es que toda tu familia ha sufrido de dolor de cabeza. ¿Y qué? Puede romper una cosa así de gruesa, de años de esclavitud, la puede romper la palabra de Dios. Por eso tienes que conocerla, por eso tienes que memorizarla y por eso tienes que desenvainarla valientemente por tu propia boca. No es la palabra que tú me oyes a mí, es la que tú mismo dices en tu casa, en tu familia. Si después de las rodillas, de que tú has orado al Señor, no te levantas y desenvainas la palabra de Dios, entonces les pregunto, ¿de qué serviría nuestra preciosa selección Colombia si solamente tuviera la defensa y nadie marcara goles? ¿Podría alguna vez ganar? Nunca ganaría, porque es necesario el gol. Y nosotros tenemos que aprender que es necesario meterle goles a Satanás. Ganar la batalla, no solo, ay no, ay, aquí ya no me está tocando Satanás, ay no, aquí ya me tiene como bien, ay no, Dios mío. No. El enemigo no nos puede amedrentar a ninguno de nosotros cuando somos hijos de Dios. Amén.
Y dice la Biblia que es de dos filos. Y yo me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué habla de espada de dos filos? Juliana, ¿tú tienes alguna imagen que mostrarme? Estas son las espadas. Esas son espadas comunes y corrientes, obviamente poderosas, y son sables también. Pero cuando la Biblia dice, y lo dice en cualquier cantidad de partes, que Jesús mismo dice la Biblia que con la espada de dos filos que le sale por su boca va a herir con ella las naciones. O sea, ¿con qué? Con la palabra, con la Biblia. Eso es lo que va a hacer Jesús. Con la misma Biblia, con la misma palabra, Dios mismo va a juzgar a las naciones y a herir a las naciones. Pero cuando la Biblia habla de espada, quiere decir que mata. ¿O no? ¿Para qué es la espada? ¿Para matar a quién? Y al hombre viejo que hay en nosotros. Porque el Señor no quiere herir a tu hombre viejo, quiere matarlo para que nazca una nueva criatura en Cristo. Tenemos que morir a ese hombre viejo, permitir que esa espada de dos filos mate en nosotros todo lo que tenga que matar, toda depresión, toda cobardía, toda mentira del enemigo, y poder vivir, resucitar a una vida nueva. Pero esta es esta, ¿cierto, Juliana? Esta espada es la única espada de dos filos, y quiero que la miren bien, porque estuve averiguando algunas cosas importantes de esta espada, y es la espada romana. Es la espada, así la llaman, la mejor espada que jamás haya existido desde el punto de vista práctico y estratégico. Todos los ejércitos de todo el mundo hicieron muchas espadas, pero cuando los escritores de la palabra de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, les decir que era espada de dos filos, se estaba refiriendo a la espada romana. Se cree que el apóstol Pablo seguramente fue muy impactado por todo el pueblo romano y el ejército romano que lo tuvo preso a él los últimos años de su vida. Y esta espada de dos filos tiene también un nombre que me impresionó demasiado. Para los que quieran anotar ese nombre, anótenlo, se los voy a dictar. G de gato, L, A, D de dedo, I latina, U, S. ¿Sabes cómo se llama esa espada? Gladius. Yo casi me caigo en mi silla cuando vi que la espada se llama Gladius, y la llaman la Gladius, como la espada más poderosa que ha existido hasta este momento. Es una espada de aproximadamente 70 a 80 centímetros. Vamos a ver qué hizo esa espada tan poderosa. Los ejércitos enemigos de Roma sabían perfectamente que quien fuera alcanzado por un soldado romano que pudiera penetrar su cuerpo por al menos 5 centímetros, ya no tenía esperanza de salvación. Porque como es una espada puntuda, déjamela mi Juli, como es una espada puntuda y por ambos lados tiene filo, causaba un daño tan grave que la persona, si no moría ipso facto por el filo hacia ambos lados, entonces la persona moría completamente desangrada. Era de muy fácil penetración y él producía en el adversario temor, terror y gran impacto. O sea, el ejército más miedoso era el ejército romano, porque desarrolló la peor espada de todas, la espada Gladius, que es espada de dos filos. La llamaban también el arma formidable. Algo que también me llamó la atención que averigüé de esta espada es que solamente se la daban a la tropa obediente y disciplinada. No todo el ejército romano tenía esta espada, sino solamente un sector, una parte que era los más obedientes y disciplinados.
eficiente y terrible en la penetración y la perforación. Tenía un peso aproximado de 1 kilo. ¿Qué quiere decir? ¿1 kilo es mucho? No es tanto. O sea, era una espada que cualquier soldado podía maniobrar. ¡Qué tremendo! No requería mucha fuerza para ser usada. Y era de alta precisión. Era una espada de alta precisión. Y yo pensaba, o sea que cuando Satanás nos ve a nosotros desenvainando la espada de 2 filos, ¿qué siente? Él siente terror. Él está intimidado. Él está temblando. Y él sabe que con que solamente nosotros cojamos una palabra de esta y podamos clavarle solo 5 centímetros, podemos contra él. La palabra de Dios dice la Biblia, es más cortante que toda espada de 2 filos. Y es de alta precisión porque además dice la palabra de Dios que es más cortante que espada de 2 filos. Y dice, y penetra hasta qué, hasta partir qué, el alma y el espíritu. Y aquí también hay muchas cosas importantes. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Pero nuestro espíritu es diferente, nuestra alma es diferente y nuestro cuerpo es diferente, aunque todo sea una unidad perfecta. Pero a veces nosotros tendemos a confundir nuestra alma y nuestro espíritu. Y a veces pensamos que todo lo que pensamos viene del espíritu. Y resulta que puede estar viniendo del alma. Podemos estar haciendo una guerra en lo natural o en el alma, creyendo que estamos haciendo una guerra espiritual. Pero ¿qué es lo que hace la palabra de Dios? Separa o divide, o es capaz de separar qué es del alma y qué es del espíritu en nuestra vida. Entonces, cuando viene un pensamiento que te dice, ay, estás muy enferma, llevas así como 20 días. ¿No será que es lo mismo de tu mamá y de tu abuela? Quiero preguntarles, ¿de dónde está viniendo ese pensamiento? La persona cree que es ella misma que lo está pensando. ¿Sabes qué hace la palabra de Dios? Te hace discernir si eso viene de Dios, si eso viene de ti, si eso viene de Satanás, si eso viene de la carne. ¿De dónde viene? Para que tú no comas cuento. Dice, separa el alma del espíritu, la mente, las emociones, la voluntad de lo que viene de parte de Dios, de mi comunión con Dios, de mi intuición, de mi percepción, si viene de parte de Dios. Pero dice que también, déjame la cita ahora, mi Juli, Hebreos 4:12. Dice también, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, hasta partir o hasta dividir. Por supuesto, también quiere decir que penetra más profundamente de cualquier cosa en nuestra vida. Amén. El alma, el espíritu. En otras partes dice el corazón. O sea, es capaz de llegar a lo más profundo, íntimo de nuestro ser. ¿Cómo es posible que haya una prédica en donde hay 1000 personas y todo el mundo sienta que Dios le habló a cada uno en particular? ¿Por qué? Porque es que eso solo lo puede hacer la palabra de Dios. Amén. Dice, y penetra hasta, dice, las coyunturas y los tuétanos. O sea, ¿tiene poder la palabra de Dios para penetrar tu propio cuerpo? ¿Puede irse hasta donde está esa venita, esa neurona, ese pedacito de hueso? ¿Puede irse hasta allá o no? ¿Lo puede sanar o no? ¿Lo puede arreglar o no? Pero entonces va a haber una gran lucha. La lucha entre lo que tu alma piensa, lo que te dice el enemigo, lo que tú crees en tu espíritu y lo que sientes en tu cuerpo. ¿Sabes qué te va a ayudar? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Y dice, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sabes qué también significa eso?
que revela si los pensamientos o motivaciones que tienes vienen de parte de Dios, vienen de parte tuya o vienen de parte de Satanás. Porque a veces pensamos que somos tan espirituales y tan de Dios que todo lo que a mí se me ocurre es de Dios. Y resulta que un día Jesús tuvo que decirle a Pedro: apártate de mí, Satanás. O sea, estaba siendo usado por Satanás. Entonces no nos creamos tan, estoy por encima del bien y del mal, yo floto, solamente oigo al Espíritu de Dios. Eso no es verdad. Nos sirve la palabra de Dios a cada uno de nosotros para saber si lo que estamos pensando, sintiendo, haciendo, diciendo, si mi obra la estoy haciendo de parte de Dios o no. Amén. Amén, mujeres. También es de dos filos, y quiero terminar con esto. Anoten esto y lo vamos a ver en dos citas bíblicas. Primero, porque tiene poder para salvación. Es impresionante. Adrianita nos decía ahorita, se predicó la palabra de Dios a los niños y los niños recibieron al Señor y la gente se arrodilló a recibir a Jesús. Y uno podría decir, uy, qué poderoso que soy, oiga. Es que como yo predico la palabra de Dios casi con ese poder que yo tengo. No es así. ¿Sabes que muchas veces en la Biblia dice, y se subieron en la barca Jesús y los discípulos y llegaron al otro lado? Y no dice ni siquiera qué les dijo Jesús. No lo dice. Pero está el poder de Dios ahí y está su palabra ahí haciendo cosas en nuestra vida. Sí. No es por nuestro poder ni por lo que nosotros tenemos, es por el poder de Dios, de la palabra y del Espíritu Santo. Vamos a Romanos 1:16. Les dije que también es de dos filos por esta razón. Primero, porque es poder de salvación. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, ¿qué produce la palabra de Dios? Salvación. Cuando la palabra de Dios es predicada, estamos nosotros sentados en un lugar, llegamos a una iglesia por primera vez, a un encuentro, a una barca, y una persona predicó la palabra. Eso es una semilla que fue sembrada. Si tú eres buena tierra, tú vas a permanecer con esa semilla y eres sembrado o plantado en el reino de Dios para vida eterna, porque la palabra y el Espíritu Santo trabajan juntos. Amén. ¿Sí es poder de Dios para salvación? Sí. Ahora vamos a ver el otro filo que tiene la palabra. Y vamos a Juan 12:48. También tiene poder de condenación. El que me rechaza, todos vamos a leer. El que me rechaza y no recibe ¿qué? Mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Wow. O sea que la palabra también puede condenar a alguien. Sí. A los que no se vayan a salvar, porque no quisieron salvarse, lo que los va a condenar es toda la palabra que escucharon y no quisieron obedecer. Porque la palabra tiene poder para condenar y la palabra tiene poder para salvar. Por eso nosotros tenemos que predicarle la palabra de Dios a todo el mundo, porque luego esa misma palabra va a ser el juicio al final de los tiempos. Amén. ¿Cuántas quieren usar esa palabra de Dios en sus vidas? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Quiero que terminemos con el Salmo 121, porque quiero que hagamos un ejercicio en estos minuticos que nos quedan. Y es: apropiate la palabra de Dios. Apropiate la palabra de Dios. Mira, Satanás siempre nos va a querer atacar, siempre, siempre. O sea, él tiene un trabajo: atacarnos. O sea, él siempre nos va a atacar. Pero nosotros tenemos cómo derribarlo, cómo destruirlo. Y es con el poder de la palabra. Acuérdate que no importa lo fuerte o débil que tú seas, si tú te pones toda la armadura y agarras esa espada de apenas 1 kilo
tú la puedes cargar. ¿Y sabes qué le pasa al diablo cuando tú desenvainas esa palabra de Dios? Le tiene terronera a la palabra de Dios, porque sabe que podemos penetrar ese reino de las tinieblas y herirlo, destruirlo de nuestras vidas. Por eso no le creas al diablo, créele a la palabra de Dios. Amén. Vamos a leer el Salmo 121, por favor. Y cada una va a decirlo en primera persona, por favor. Dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que me guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que me guarda. Jehová es mi guardador. Jehová es mi sombra a mi mano derecha. El sol no me fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová me guardará de todo mal. Él guardará mi alma. Jehová guardará mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre. Amén. Dale ese aplauso al Señor.